El domingo se celebran las elecciones judiciales a nivel federal y también para cargos locales del Poder Judicial en 19 estados del país. Integralia Consultores ha presentado un reporte final sobre este proceso. Se llama Elecciones del Poder Judicial, hallazgos previos a la jornada electoral. Vamos a comentarlo con Carlos Ramírez, socio codirector de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, querido Carlos? Gusto saludarte. Pascal, muy buenos días. Bueno, pues cuéntanos qué fue lo que encontraron que es relevante desde el punto de vista del interés público de este proceso que de forma insólita se va a llevar a cabo el próximo domingo en toda la República. Mira, Pascal, en general hay, digamos, una paradoja en nuestros hallazgos respecto al interés que ha, ahora sí que detonado este, como bien llamas, inédito proceso electoral. Cabe recordar que este ejercicio va a ser el primero en el mundo. Es decir, no hay ni un otro país en el planeta Ujú. que haya hecho algo parecido, Ni Bolivia, porque hay ¿verdad? alguna, ni Bolivia, Ujú, porque Bolivia seleccionó a sus ministros a través de una elección, pero no a todos sus jueces federales, ujú. magistrados, ni mucho menos a todo el poder judicial estatal. Entonces, este es un ejercicio inédito. ¿Y cuál es la paradoja? Vemos a los ciudadanos cuando se les pregunta a través de las diversas encuestas qué les parece el ejercicio. En general, el resultado es pues de agrado, es decir, a las personas les agrada ir a votar, les agrada que les pregunten los distintos temas de la vida política pública. Ujú. Y en ese tenor, pues tiene un relativamente alto apoyo este proceso electoral. Sin embargo, a la hora de ir indagando el grado de interés y de conocimiento de los potenciales, de los ciudadanos, son 100 millones de potenciales ciudadanos que pueden pueden acudir a las urnas, Ujú. vemos un enorme desconocimiento en términos generales sobre qué exactamente se va a elegir, Ujú. y me refiero a el entendimiento básico de cómo funciona el Poder Judicial, y ya no digamos el resto de los órganos que también van a ser votados, y ya a nivel individual, un profundo, absoluto desconocimiento, diría yo. Ujú. 75% de las personas no han escuchado ni siquiera mencionar un solo miembro del Poder Judicial que va a ser, que va a aparecer en la boleta. Es decir, la gente que va a ir a votar a Ajá. ciegas, A ver, en dime términos una cosa, ¿por generales, qué en su falló esta inmensa parte mayoría. didáctica, estimado Carlos? Porque, a ver, este proceso coincidió temporalmente con una noticia internacional que fue la muerte del Papa, el cónclave y todo eso, y pues yo veía que platicando con gente, yo veía que había gente muy familiarizada con qué era el camarlengo y qué era el cónclave y cuántos electores, y en cambio la reforma judicial, pues hay un enorme desconocimiento, o sea, no hubo una parte didáctica en este proceso, ¿por qué? Pues esa es una muy buena pregunta, y quizá la respuesta está en el hecho de por qué surgió todo este ejercicio, ¿no? Es Ujú. decir, recordemos que fue una idea del expresidente López Obrador, producto de su enojo, su molestia con el Poder Judicial, porque algunos de sus políticas fueron frenadas por el Poder Judicial, igualito a lo que acabamos de ver ayer en Estados Unidos, en donde Sí. el Poder Judicial detiene una de las mociones de aranceles de Donald Trump. Ujú. Pues así fue en el caso de México. Y eso detonó que López Obrador decidiese poner a consideración del Congreso, ya con el resultado electoral del 2 de junio, pues el cambio absoluto del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué no ha habido nada didáctico? Pues porque el hecho digamos, hay un propósito ulterior detrás de este ejercicio, y es obvio. Entonces, y los esfuerzos pobres que ha hecho el Instituto Nacional Electoral, pues claramente han sido insuficientes, porque la ciudadanía no entiende lo básico del funcionamiento del Poder Judicial. Y nuestro reporte lo plasma Ujú. ahí de manera muy clara. Y bueno, pues eso detona pues, desinterés. Y ahora, Pascal,
y también lo señalamos en el reporte integral, pues con esta historia de los acordeones, ¿no? Ujú. Se dijo desde un principio que para llevar a cabo este ejercicio era mejor que fuera la población, la ciudadanía, la que eligiera a sus juez, digamos, Ujú. supuestamente porque eso iba a mejorar la representatividad y la liga entre el ciudadano y el juez. Pues resulta que quienes van a ir a votar el domingo, en su inmensa mayoría van a ser personas motivadas, movilizadas por el oficialismo, con los resultados predeterminados que alguien Ujú. quiere que resulte al final del Lo, día el resultado lo final. cual Es le decir, quita, estos acordeones le sí, dan los resultados a las personas que sí, supuestamente iban a ser libremente quienes iban a decidir quién exacto. iba a ser su juez, ¿verdad? Sí, le agradezco mucho a Carlos Ramírez, socio codirector de Integralia Consultores, que me haya esperado en la línea para seguir hablando del reporte de Integralia sobre las elecciones judiciales del domingo. Elecciones del Poder Judicial, hallazgos previos a la jornada electoral, se llama este reporte. Me estabas hablando de los acordeones que se han detectado, Carlos, la aparente producción masiva de estas, entre comillas, guías para llevar a la casilla y votar por determinados candidatos. Y me estabas diciendo que pues esto derrota el propósito explícito original de que sea la gente la que escoja a quienes van a ser sus jueces, magistrados y ministros. Efectivamente, Pascal, en teoría, todo el argumento que dio pie a esta reforma es que era mejor que la ciudadanía votara a su poder judicial en lugar de que fuese, digamos, el Senado el que determinase o el Consejo de la Judicatura a través de un proceso meritocrático el que determinara quién estaba ocupando las posiciones en el poder judicial. Bueno, pues estos acordeones destruyen por completo el supuesto propósito que Uh se -huh. buscaba, que no debe sorprender a nadie, debo decirlo, pero pues, es la confirmación pues, de que hay una intención ulterior, digamos, superior, Uh -huh. atrás de este proceso electoral, que es, al final del día, pues que ciertos perfiles de ciertas personas Uh -huh. resulten seleccionadas, electas, y con eso, pues de alguna manera, pues controlar al Poder Judicial. El reporte, Pascal, también alude a varios aspectos de la operación misma de la elección que también resultan preocupantes. No es solo ya ahora, digamos, la decisión del elector si está comprometida a través de esta burda movilización y de esta burda trampa que es que lleguen a la casilla con los nombres ya preseleccionados, reitero, por alguien. Uh -huh. Hay otros problemas operativos que lo retratamos ahí. Dado que va a ser la primera ocasión desde que surgió el IFE independiente autónomo en la elección del 97, va a ser la primera ocasión que los ciudadanos no van a contar los votos. Es Uh -huh. decir, los mexicanos no vamos, como siempre ocurre los ciudadanos, no vamos a contar los votos de esta elección. Los va a contar la burocracia del INE. Lo cual no necesariamente, o sea, está mal per se, porque digamos hay ciertos criterios de seguridad, pero ciertamente el criterio de garantía de que le daba a una elección que los ciudadanos votaran y contaran los Uh votos, -huh. ahora no va a ocurrir. Por tanto, el flujo de resultados también al que estamos muy acostumbrados los mexicanos, que es un flujo que empieza a detonarse prácticamente desde las 6 de la tarde cuando cierran las casillas, no va a ocurrir ahora porque resulta que hay que llevar los votos, o sea, las urnas, las papeletas al Consejo Distrital del INE, ahí van a empezar a contar, reitero, los burócratas del INE, y el flujo va a ser muy lento porque las boletas son muy difíciles de computar, a diferencia de boletas tradicionales. Recordemos, aquí en la Ciudad de México, Pascal, un ciudadano de la Ciudad de México va a recibir 9 boletas, 6 para la elección federal Uh -huh. y 3 más para la elección local, lo que nunca antes había recibido un ciudadano, y va a tener en su posibilidad de elección, pues más de 300 cargos de los cuales elegir. Entonces,
En fin, operativamente también es una elección muy complicada, muy difícil. El INE pues ha hecho lo que ha podido, pero me parece que tardía su reacción respecto a los acordeones y en general el reporte retrata eso, Pascal. Trata de dar una visión 100% objetiva respecto a criterios de carácter de organizacional y cómo está el ambiente, el ánimo de los ciudadanos para esta elección, pero también retrata la realidad del enorme desconocimiento que hay por parte de la ciudadanía del proceso, de lo que van a votar, de quiénes van a estar votados en las boletas. Bueno, ¿y esto qué puede hacer prever? Yo sé que no es el propósito del reporte, pero en función de lo que recogió, ¿qué podemos esperar en torno de la participación, estimado Carlos? Pues mira, Pascal, la participación va a ser muy baja, el interés en general es bajo y reitero, parte del desinterés es resultado de la complejidad de estas boletas ilegibles para el ciudadano promedio. Entonces va a ser muy baja participación. Ahora, ¿de qué va a depender si es un poquito más arriba? Pues del grado de movilización que tenga el oficialismo, porque, a ver, es a todas luces evidente que el que está más interesado en que salga la gente a votar, pues es el gobierno, es el Ujú. oficialismo, porque entre más alta la participación, pues en teoría más legitimidad tendrá el proceso. Pero aún así les está costando trabajo, pero mucho dependerá de eso, Ujú. Pascal, de qué capacidad tengan al final del día los sindicatos afines al gobierno, el partido en el poder, el propio gobierno. Estamos viendo todos los días en primeras planas del periódico estos acordeones y esta capacidad de movilización de los gobernadores. Recordemos, Morena gobierna 24 estados, entonces también los gobernadores serán clave. Entonces, en ese tenor, yo te diría quizá un 15% de participación es lo que más o menos en ese rango es lo que estamos previendo, pero Ujú. reitero, va a depender al final del día de qué capacidad tenga el oficialismo de sacar a la gente a votar y de, obviamente, coordinar los esfuerzos de estos acordeones para que la gente vote en una misma dirección. Bueno, Carlos, pues dinos por favor dónde podemos encontrar el reporte de Integralia sobre las elecciones judiciales. Con mucho gusto, está en nuestro portal integralia.com.mx a disposición de todo el público, reitero, con datos muy interesantes respecto a lo que se va a elegir el próximo domingo. Pues perfecto, lo hemos ya consultado y estoy seguro que a muchos en nuestra audiencia les parecerá interesante hacerlo, a ver si pues le cuadramos al entendimiento de lo que va a pasar el próximo domingo. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pascal. Muy buenos días. Gracias, Hasta Carlos luego. Ramírez, socio codirector de Integralia Consultores.